Desde finales de 2022, la economía estadounidense y en especial las acciones de Wall Street están sufriendo grandes salidas de capital dirigidas sobre todo a otros países como pueden ser los europeos, la renta fija o en especial a los países de economías emergentes. En estos países normalmente hemos visto ciertas modas y que durante la última década en general no ha habido grandes movimientos. Sin embargo, ¿puede ser esto una oportunidad de inversión durante los próximos años? Cuando hablamos de mercados emergentes, lo que estamos haciendo es relacionarlo con las economías de países emergentes. ¿Y qué quiere decir esto? Pues simplemente que las estamos relacionando con países que no cumplen las características como las de los países occidentales, que teóricamente son los más desarrollados, ya sea por un PIB per cápita bastante elevado, ya sea por unas condiciones regulatorias, tanto fiscales como monetarias, bastante estrictas o que siguen una regulación bastante pública y transparente, por así decirlo, o que simplemente la accesibilidad a inversores extranjeros pues es bastante menor que la que podrían tener los países desarrollados como los occidentales. Algunas de estas economías, y sobre todo se suelen basar en los continentes americano, asiático y parte del africano con alguno de los europeos, pero sobre todo en el sudamericano y en el asiático, podemos ver países en vías de desarrollo o que simplemente se les considera como que están en economía emergente, son Argentina, Brasil, Colombia, Chile, vemos en África a Sudáfrica, vemos en Asia sobre todo a China, a India, a Arabia Saudí, vemos todo este tipo de países que normalmente los solemos asociar a un alto crecimiento económico, en la mayoría de los casos, siempre hay excepciones, y que por lo general se les espera que durante las próximas décadas las condiciones de la población, de la economía y en general de sus empresas vayan mejorando progresivamente. El índice de referencia a seguir para este mercado de países emergentes es el MSCI Emerging Markets. Este fue lanzado en el año 1988 y lo componían apenas 12 países, y esto suponía solamente el 1% de la capitalización de mercado a nivel mundial, es decir, prácticamente nada si tenemos en cuenta que estamos contando con muchos países en el entorno, ¿de acuerdo? Esto ya en el año 2019 había cambiado y había crecido bastante con este boom que hubo sobre todo hasta el año 2008 en las inversiones de estos países emergentes, con grandes ejemplos como pudieron ser Brasil, México, Arabia Saudí y sobre todo China o la India, que todavía tienen bastante crecimiento por delante estimado durante los próximos años. A día de hoy, este índice contando con todas las empresas que cotizan para él, suponen el 12% de la capitalización de mercado a nivel mundial. Como suele pasar con todo, podemos encontrar tanto unos pros como unos contras de invertir en estos mercados emergentes. Por un lado, si asociamos mercados emergentes, lo estamos asociando a economías con un alto crecimiento económico. ¿Esto qué quiere decir? Que normalmente, tal y como hemos dicho en multitud de ocasiones, la bolsa, los mercados de valores, normalmente reflejan el comportamiento económico de un país. Y si vemos que estas tasas de crecimiento en países, por ejemplo, como la India, como en China o como todos los que hemos mencionado ya anteriormente, son bastante grandes, sus mercados de valores teóricamente van a tender a llevar el mismo camino en cuanto a lo que la economía se refiere. Además, normalmente en este tipo de países encontramos en la mayoría de los casos poblaciones bastante jóvenes y con mucho futuro, no como lo podríamos llegar a comparar con las economías ya desarrolladas o de Occidente que están sufriendo ya grandes problemas de envejecimiento. Y también, por otro lado, nos lleva a tener oportunidades de encontrar ciertas empresas que se encuentren bastante infravaloradas porque no han sido descubiertas por demasiados inversores o por demasiadas instituciones. En cambio, tenemos tres grandes contras principalmente, aunque podríamos llegar a mencionar más, que muchas veces echan para atrás a la mayoría de los inversores y hacen que simplemente destinen un pequeño porcentaje a llevar a esos tipos de mercados. Por un lado, podemos destacar en tres palabras, por un lado la inestabilidad, por otro lado podríamos llegar a destacar pues la transparencia, que falta bastante, y por el otro lado las fluctuaciones. Vamos paso por paso. La inestabilidad sobre todo lo vamos a llamar no solamente a nivel político, que también, porque en estos países normalmente pues o bien vemos por un lado intentos de revocaciones de poder, o bien vemos que la inestabilidad política no suele ser la mejor del mundo, y por el otro lado también la inestabilidad del propio mercado, que vemos que fluctúa muchísimo, tiene muchísima volatilidad y puede estar tanto muy arriba en algún momento como de repente pegarse 1 o 2 años con grandes caídas sin parar. Entonces eso evidentemente no le gusta a los inversores que busquen una cierta rentabilidad bastante estable y que por lo general no estén acostumbrados a ese tipo de volatilidades. Por el otro lado podemos ver que la transparencia
es otro de los grandes problemas. Y como digo, no solamente a nivel político, sino a nivel también regulatorio, porque normalmente en este tipo de países no tenemos unas instituciones tan grandes o, por así llamarlo, tan serias como pueden ser pues la SEC en Estados Unidos, que es la más importante de todas, incluso a nivel mundial, donde todas las empresas tienen que pasar una regulación bastante estricta y que, como vemos habitualmente, cada trimestre tienen que reportar sus cuentas, ¿de acuerdo? Esto es algo también bastante importante de cara a los inversores si estamos hablando a nivel internacional, ¿de acuerdo? Y por el otro lado, lo que deberíamos también tener en cuenta, bastante importante en cuanto a las fluctuaciones, es la moneda local que se curse en ese país, ya que si por ejemplo nosotros estamos viendo que tenemos un dólar fuerte como tuvimos durante el año 2022 y la moneda local se devalúa, en ese caso nosotros estaríamos ganando valor si tenemos de dólares a, por ejemplo, por decir algo, pesos mexicanos. En ese caso estaríamos ganando nosotros valor, estaríamos ganando poder adquisitivo. Sin embargo, cuando es al contrario, lo que podríamos estar haciendo es tener grandes pérdidas, aunque nuestras acciones, nuestras propias inversiones, perdón, no estuviesen cayendo en ese momento en particular. Simplemente la propia fluctuación de la moneda, que además puede llegar a ser bastante agresiva, nos podría llegar a hacer tener unas grandes pérdidas de valor en apenas unas semanas o en unos meses, llegando a superar incluso en algunos casos el 20 y hasta el 50% del valor que nosotros podríamos estar generando. ¿Cuál es otro de los principales problemas que podemos llegar a encontrar en este tipo de inversiones? Pues normalmente la accesibilidad que podemos llegar a tener a todas estas acciones, empresas que podemos llegar a estar interesados. Y es que salvo que vivamos en esos países, normalmente no vamos a encontrar grandes brokers a nivel mundial, como pueden ser, pues en el caso de Estados Unidos podemos encontrar al Charles Schwab, podemos encontrar Interactive Brokers, en Europa tenemos por ejemplo a DeGiro, aquí en España por ejemplo XTB, también es bastante grande. Una multitud de ellos probablemente no van a tener ese catálogo, digamos, de acciones donde podamos llegar a invertir y en cambio lo que nos pueden llegar a ofrecer son unos ETFs que sí que recojan bajo una cierta legislación por parte de otros países, como hemos dicho ya, el MSCI que viene de los Estados Unidos, y que acojan a un conjunto de empresas que coticen bajo ese nombre en el ETF. Por lo tanto, especialmente si estamos hablando de esta accesibilidad también bastante compleja, lo que tenemos que tener también en el punto de mira es la regulación que hay detrás de los brokers que nos están ofreciendo esa accesibilidad, ya sea a las acciones como a los ETFs. Y es que donde nosotros ponemos el dinero tenemos que darnos cuenta de que tenga una regulación detrás, sobre todo en nuestro país de origen, ya que si no nos estamos digamos, entrando en la boca del lobo en la que si ese broker, por lo que sea, cae en la quiebra o simplemente se quiere ir con tu dinero, lo va a hacer y no le va a ocurrir absolutamente nada. Por lo tanto, si no hay una regulación seria detrás, estamos teniendo ese riesgo de que podamos llegar a perder absolutamente todo nuestro dinero. Dicho esto, es interesante invertir en este tipo de acciones, ETFs o ya sea de una manera u otra en los países emergentes. Pues por una parte sí, pero no destinando grandes partes de nuestra cartera a este tipo de inversiones, ya que como decíamos anteriormente son bastante volátiles y por un lado nos pueden dar sí grandes beneficios, pero también nos pueden proporcionar grandes pérdidas y hacer que no solamente por el simple hecho de que unas acciones o un ETF se mueva hacia abajo, sino también por la moneda local, por la inestabilidad política o por muchos otros factores como puede ser incluso el propio broker donde nosotros estemos incluyendo nuestro dinero. Entonces, lo recomendable que puede ser, pues que tengamos, en el caso de que estemos interesados, un porcentaje inferior al 10% de nuestra cartera, ya que, como decíamos, es un riesgo extra que probablemente no vayamos a encontrar en mercados como puede ser Wall Street o en los principales mercados de Europa. Pese a todo esto, existen empresas realmente interesantes y que sobre todo si hablamos de América Latina, de donde sois muchos de vosotros, podríamos encontrar en muchos países como por ejemplo en México o Colombia, que ya lo hemos mencionado anteriormente, en Argentina, en Brasil, Ecuador, podemos encontrar en todas ellas empresas que son realmente interesantes y que muchas de ellas incluso cotizan hoy en día en Wall Street. Esto quiere decir que ya han pasado una cierta regulación y que las podemos encontrar en mercados muy diversificados y en mercados donde hay, digamos, una cierta estabilidad diferente. Pero, evidentemente, vosotros que vivís en esos países nos lo podréis decir mucho mejor y podéis indicarnos en los comentarios cómo es la situación de llegar a invertir pues, en estas economías, en estos mercados emergentes, en vuestros países, en vuestras empresas y lo podéis explicar todos en los comentarios cómo es acceder a un broker de realmente una cierta seriedad y que esté ciertamente regulado, ya que normalmente esto suele ser algo más difícil si lo vemos desde fuera, como por ejemplo desde aquí España, donde la accesibilidad a esas empresas y a esas acciones suele ser mucho más complicada.
Si os ha gustado el vídeo, entonces no olvidéis darle a ese botonazo de me gusta, suscribiros al canal activando la campanita para vídeos futuros y no olvidéis checaros los links de la descripción donde podéis encontrar mi Twitter para seguirme, para ver todo lo que está ocurriendo en Wall Street a diario y todas las noticias, earnings, etcétera. Tenéis también mi PayPal si estáis interesados en hacer alguna donación al canal para que este vaya creciendo poco a poco y la página web también donde podéis encontrar todos mis ratings, precios objetivos y mucha más información donde la tendréis en el link. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.